Buenos días. Ingeniero, Buen día, Inge. Buenos días, buenos días. Bien, ayer estábamos con el tema ese de los números aleatorios, ¿no? Bien, estábamos con este tema de los números aleatorios. Ya habíamos visto, ¿no es cierto?, que lo que nos va a ocupar ya son son las relaciones de recurrencia, ¿no? Y, y, eh, y en estas relaciones de recurrencia, ya puesto que estamos hablando de recursividad, y, y en otras palabras también estamos hablando de fórmulas, y hablamos en las palabras de fórmulas recursivas, ¿no? La recursividad es un concepto que aparece en programación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de sí, programación, sí, de fórmulas recursivas, ¿no? Estamos hablando de eso. Bien, voy a pedir, por favor, gentilmente, que el amiguito que está ocupando de rayar mi pizarra, sí, lo deje de hacer, ¿ya? Y en todo caso, pues, si gusta, le doy nomás la materia como para que la pueda dictar y tal vez yo más me pueda, digamos, pueda tal vez aprender algo de su inquietud, ¿no? O sea, por rayar esta pizarra con la cual no me deja trabajar. Y en todo caso, por favor, les ruego tomen en cuenta, sí, mi expresión y aprenda a ser un poco educado.
Bien, entonces, como estaba indicando, se trata de programación de fórmulas recursivas, ¿no? Estamos hablando de fórmulas recursivas, ¿ya? Las fórmulas, como tal, ¿no es cierto?, tienen su propia esencia, ¿sí? Una cosa es la fórmula y otra cosa son los resultados que arroja, ¿no? Los resultados que produce, los resultados que genera, ¿no? Entonces, la fórmula como tal tiene que tener sus propias características. De la misma manera, sus resultados. Es cierto que hay, digamos, una relación entre resultados y la fórmula, eso es cierto, pero cada cual por su parte puede tener sus propias características. Y en lo que corresponde a este tipo particular de fórmulas, programables, por cierto, sí, en realidad un concepto nativo de programación. En efecto, se tienen que programar, ¿no? Y como programas, tienen también sus propias características, es lo que habíamos visto el día de ayer, ¿no? Estamos un poco haciendo un repaso del trabajo que hicimos, ¿no? Estamos bien, ¿no? Por favor, hasta ahí. Sí, que Bien. Entonces, cuando hablamos de las fórmulas como tal dijimos, ¿no es cierto?, que deberían ser sencillas, fáciles de recordar, ¿no? De rápido cálculo. Son propiedades deseables, ¿no? De este tipo de fórmulas, de estas relaciones, ¿ya? Respecto de los resultados tienen cierto tipo de características muy particulares, dadas este tipo de relaciones, ¿sí? Entre esas propiedades, no existe el hecho de la reproducibilidad como una característica, ¿ya? Y otra característica, las de periodo largo, muy propio de este tipo de relaciones, ¿ya? Cuando hablamos de reproducibilidad nos referimos al hecho de que tiene que haber la capacidad, ¿no? Y que existe la capacidad de reproducir los resultados bajo cierto tipo de parámetros, ¿no? Parámetros previamente establecidos, bajo cierto tipo de circunstancias, bajo ciertos valores de esos parámetros, habrá la capacidad de reproducir, ¿no?, esos resultados. Porque si bien son programas que representan aleatoriedad, ¿no? No son sistemas no controlados. No son sistemas no controlados, ¿ya? Porque si no, no los podríamos estudiar, no podríamos entender en su estructura y comportamiento, por lo menos en cuanto a los fines que nosotros perseguimos. Entonces, la reciprocidad como tal es una característica muy propia de ese tipo de resultados, ¿sí? Y dado el tipo de estudio que estamos realizando. Y otra propiedad de cara a esos resultados es justamente el tema de la periodicidad. Posiblemente ese concepto, sí, no sea entendible todavía, pero con seguridad lo van a poder apreciar y entender en cuanto estemos desarrollando algunos ejercicios. Y por otra parte está el mismo programa que nosotros implementamos sobre estas fórmulas recursivas, o esos programas,
que implementamos para estas fórmulas recursivas. Como que, por ejemplo, para empezar sean programables, ¿no? Todos los problemas son susceptibles de ser programados. Ya, de hecho, existe un grupo de problemas que los denominan NPs, ¿sí? Pues entendemos de que este tipo de relaciones, que por lo menos nosotros vamos a conocer, no estarían dentro de este tipo de problemas. Entonces, son naturalmente, diríamos hasta fácilmente programables. Esa es una de las características que esperamos de estos programas. Y siendo que los programas recursivos son famosos por ser consumidores botones de recursos, también otra de las propiedades deseables es de que justamente este tipo de programa sea económico respecto del consumo de recursos de cómputo. Y con seguridad lo va a hacer, dada la sencillez que los mismos tienen, ¿no? Luego, hay un par de propiedades muy particulares de este tipo de resultados, ¿no? De los resultados que arroja esta relación, estas relaciones. Y es que, por ejemplo, los resultados deben cumplir con dos propiedades, ya, con dos principios de tipo estadístico que se denominan uniformidad e independencia, ¿no? Para estas dos propiedades muy particulares, ¿sí? Se reserva el siguiente capítulo, que lo denominamos pruebas estadísticas. Entonces ahí veremos el cumplimiento de estas dos propiedades más, en un capítulo exclusivo para ello. Bueno, eso a manera de recapitular, ¿no? Y de ver la importancia de estas propiedades, ¿no? En las relaciones que vamos a conocer. Bien decíamos, una de esas relaciones es el denominado generador congruencial mixto. El generador congruencial mixto, sí, tiene una forma como la que presentamos a continuación, donde A, C y M son denominados parámetros, ¿no? Por supuesto, ya, pero tienen nombres propios, ¿no? Decimos de A que es una constante multiplicativa. Nos va a permitir escribir, ya, porque mi intención es que justamente ustedes también las escriban para que no se les olvide. Es un buen ejercicio
hecho de escribir. Está entre las primeras cosas que aprenden, leer y escribir. Es la base de todo proceso intelectual. Bien, digamos, en realidad hay otro tipo de recursos. Sin embargo, creo que el tema de la escritura es básico. La constante multiplicativa y la constante aditiva. ¿Ya? Entonces tenemos esos dos parámetros. ¿Ya? Y nuestro m, que se denomina módulo. Este mod, que es nuestro operador, residuo. ¿Ya? Entonces, esa sería la forma, ¿no es cierto?, de nuestra fórmula. Y nuestra fórmula, entonces, sería pues esta. Parámetros, ¿cierto? Como la semilla, ¿no? Como la constante multiplicativa, la constante aditiva y el módulo. La semilla, que en realidad es el punto de partida, por eso también se llama semilla, el punto de partida de los resultados que nos va a entregar este generador. Se entiende además, por su parte, ya, de que estos parámetros, ¿sí?, son positivos, mayores o iguales a cero, y que pertenecen a los números enteros. Es decir, A, C y M mayores a cero, perdón, mayores, no pueden ser cero, son mayores a cero. Y además de eso, pertenecen al conjunto de números enteros positivos. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener presente también esa restricción, ¿no es cierto?, en lo que corresponde a los parámetros que hacen a nuestra relación de recurrencia. Aunque viene el valor de la semilla, sí podría ser un valor igual a cero. En todo caso, un valor igual, mayor o igual a cero, que también va a pertenecer a los enteros positivos. Hasta ahí, ¿nos entendemos? ¿Alguna duda? ¿Algo tal vez que no hubiese quedado claro? Andrés, Andrés Solís, Ninguna duda. Dylan, Inge, está claro en parte, pero creo que no vimos ayer el grupo, las variables aleatorias.
¿Así? Sí, sí. Ayer con nuestro grupo hemos hecho el cuestionario y Ya, solo eso. no, está bien. Hace rato estaba preguntando eso. Alguien me dijo, sí, está bien. Y ya. Bueno, esta parte ya está, ya, yo creo de todos modos está entendida. Ya. A ver, ¿de dónde viene esto? En realidad esto es la parte de los generadores. A ver, el previo de esto, de todo esto que hablé, ya sería el siguiente. Mm, déjenme ver. El previo de esto sería el siguiente. Ya. En realidad, yo ya ingresé al capítulo 2. Es lo que estoy haciendo. Estoy en el capítulo 2. Ya. Capítulo. Sí, se llama generación de números aleatorios. Ya, estamos en eso. Tenemos, tenemos diferentes formas de obtener números aleatorios. De hecho, en realidad, sí, hemos dicho que en un sistema, ya, que representa la realidad, ¿no es cierto? Hay una parte que para representar la realidad la podemos hacer a través de técnicas deterministas, ¿no? Sobre técnicas deterministas, ustedes se han trabajado y conocen varias técnicas a ese respecto. Pero lo cierto es que que una determinada realidad no siempre está, no siempre, ni es tampoco tan real de que esté descrita por elementos totalmente deterministas, no es tan así, sino que más bien, digamos, la realidad tiene mucho de, digamos, de indeterminado, ¿ya? O de no determinista, ¿ya? O mucho que tiene que ver con la suerte, no sé, ¿sí? O con la incertidumbre, ¿no? Entonces, lo real, más bien, sí, tiene mucho de no determinista, ¿ya? Y a este respecto es necesario que contemos, ¿no es cierto? Conozcamos técnicas que nos permitan abordar esta parte de la realidad, ¿no? Eso que realmente le da cuerpo a esa realidad, le da verosimilitud a esa realidad, ¿no? Le da verdad a esa realidad, ¿sí? Lo no determinista, lo incierto. Entonces ya dimos varios ejemplos a ese respecto, ¿no? Decíamos, por ejemplo, en aula, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuántos, digamos, jóvenes están presentes, señoritas presentes, ¿sí? Es algo que uno no puede saber exactamente, ¿no? O sea, cuántos se presentarán en clases, por decir, ¿no? Seguramente ninguno de nosotros podría decir, bueno, va a haber 5 señoritas en la clase de hoy, o van a haber, yo qué sé, 10 jóvenes en la clase de hoy, ¿no? Eh, Hay muchos elementos que tienen esa característica, ¿no? Esa virtud, ¿ya? De repente, digamos, también no sabemos exactamente a qué hora termina la sesión, ¿ya? Y cuestiones de ese tipo, ¿no? Entonces, tiene mucha componente, digamos, de incertidumbre, ¿ya? Y hemos visto, ¿no es cierto?, o sea, de que la forma más natural de expresar esa incertidumbre, ¿no es cierto?, es a partir de lo que son los números, ¿no? Los números, la forma más natural. Como hace rato indicábamos, ¿no? O sea, yo qué sé, asistieron 5 señoritas, asistieron 5 jóvenes, ¿no? A partir de este momento, a ver cuántos jóvenes más ingresarán en la clase, ¿no? Entonces, hay mucho de incertidumbre y si podríamos decir, digamos, cuántos jóvenes más ingresarán, seguramente contestaríamos con, yo qué sé, uno, dos, no sé, 5,
¿sí? Entonces lo haríamos a través de los números. Entonces los números son la forma más natural de expresar justamente ese concepto, donde este concepto ya no es un concepto tan general, sino que asume el nombre de números aleatorios. Está refiriéndose justamente, ¿no es cierto?, a esa presencia dentro de esa realidad, ¿no? A esa verosimilitud dentro de esa realidad. Entonces, la forma más natural de expresar lo no determinista es a partir de los números aleatorios. Ahora bien, para nosotros entonces es necesario contar con este tipo de números. Entonces, tenemos que buscarlos, tenemos que ver la forma de contar con ese tipo de números. A ese respecto, ¿no es cierto? Hay tres formas, ¿ya?, de poder contar con estos números aleatorios, ¿ya? Una de esas formas, por si acaso tiene acento, ¿ya?, es obtener, ¿ya?, los números aleatorios a través de la medición de fenómenos, ¿sí?, aleatorios o naturales aleatorios, ¿ya? A partir de ese tipo de fenómenos, ¿no? Termina la sesión, por favor, y nos volvemos a conectar al mismo enlace, ¿ya? Está anunciando ya de que se va a acabar la sesión, 10 minutos. Entonces nos enlazamos a través del mismo. Ya, entonces decíamos, ¿no es cierto?, que una de esas formas de obtener números aleatorios es a través de la medición de los fenómenos naturales, tal como ustedes lo han estado haciendo, ¿no es cierto? Tal como dábamos en el ejemplo, digamos, estamos midiendo cuántos compañeros van a ingresar, digamos, ¿no? Sí, señoritas, jóvenes, presentes, yo qué sé, el tiempo en minutos de la clase, ¿no? O cuántos minutos restan para el cierre de esta sesión, ¿no? Entonces, y se puede, digamos, de alguna manera ir midiendo esos fenómenos, ¿no?, considerados aleatorios, ¿no? Entonces, esa es una forma de obtener números aleatorios, ¿no? Entre estos fenómenos naturales de interés, ¿no es cierto?, resulta que han identificado de que existen, ¿no?, fenómenos que se pueden considerar aleatorios. Entre esos, por ejemplo, está el movimiento browniano, ¿no?, que resulta de las tensiones, ¿no es cierto?, entre las partículas que están sobre una superficie, ¿ya? Entonces dijeron, este tipo de fenómeno se puede considerar aleatorio, ¿no es cierto? Y por tanto, a partir de él, nosotros vamos a obtener determinadas medidas y esas medidas las vamos a convertir en números. En este caso, números aleatorios. Mas, sin embargo, estos fenómenos siempre son motivo de estudio y quienes estudiaban estos fenómenos encontraron de que existía un patrón. Existiendo ese patrón, ¿no?, es que dejó de ser aleatorio, ¿no? El patrón ya permite, digamos, eh, repredecir, digamos, ¿no?, ese conjunto de ese tipo de comportamiento, ¿no? Entonces ya deja de ser un comportamiento aleatorio. Obviamente no estamos hablando, como dijimos hace rato, de comportamientos descontrolados, ¿no? Sino, es cierto, de entornos controlados, pero sí que tienen ese comportamiento, ¿no es cierto?, de aleatoriedad, que tiene esa componente de aleatoriedad, ¿ya? Entonces el movimiento browniano sí era una fuente, ¿no es cierto?, de obtención de números aleatorios. Por eso, de alguna manera, uno siempre tiene que tener algunos equipos especiales que permitan medir determinadas variables que se presentan en esos fenómenos. Descubren que hay un patrón y ¿qué es lo que hacen? Agarran y buscan otro fenómeno, ¿no es cierto?, que pueda de alguna manera tener esa forma pura, ¿no? De hecho, en la naturaleza se considera que está lo más puro de estos conceptos, ¿no? Pues es la realidad que nosotros pretendemos de alguna manera simular, así que la forma más pura de estos números, ¿no?, de estos conceptos estarían en la naturaleza. Es así que buscan algún otro fenómeno, ¿sí?, que se presenten en estos temas de naturaleza, y uno de ellos tiene que ver con
justamente el tema de ruidos en campos electromagnéticos, ¿no? Es otro fenómeno donde consideran que el ruido era un elemento, sí, una variable, un parámetro, sí, ajeno, digamos, al tema del campo magnético, pero que incidía en él, ¿no? Y que era el ruido. Un ruido, un fenómeno considerado totalmente también aleatorio en su momento. Más sin embargo, también igual, los estudios sí van a identificar de que existe un patrón en la generación de esos ruidos, ¿no? Y, y entonces deja de ser considerado como una fuente de números aleatorios, ¿no? Continuando así, en la actualidad, lo que han hecho es ir identificando, ¿sí? Entre estos fenómenos naturales, la radiación, ¿sí? Que emiten determinados minerales, ¿no? Entonces, tanto es así que se buscan cuerpos extraños, no tan extraños, ¿no? Y en el vacío, de tal manera que sean unas fuentes puras de generación de nuevos áreas. Bueno, pero resultan ser tareas, digamos, bastante, bastante costosas y extremas, ¿no? Al fin de encontrar números puramente aleatorios, ¿ya? Tanto es así que ese tipo de minerales los han estado buscando inclusive en el espacio. Tal vez han escuchado esto del tema de la minería espacial. De hecho, es una nueva industria por la cual se pretende, digamos, el encuentro de, sí, o descubrir nuevos minerales, ¿no es cierto?, extraños, con, con características muy particulares, ¿no? Entonces ya, de hecho, hay cierto tipo de minerales que tienen costos extraordinarios, ¿no? Tremendamente extraordinarios. Y ahí es así que si se ocupan ahora de investigar en el espacio, no es solamente por curiosidad, ¿no? O sea, de la parte humana y demás, sino que también hay otro tipo de intereses. Eh, y para ello, justamente también hacerse del tema de la minería. Concepto bastante interesante si nosotros tomamos en cuenta de que la minería es una de esas actividades, ¿no es cierto?, que suele sostener la economía de un país. No olvidemos que Bolivia, por ejemplo, es un país eminentemente minero, ¿no? Eminentemente minero y que, bueno, ahora se habla también del agro, pero lo cierto es que si bien es una industria floreciente el tema del agro, no deja de ser una economía sostenida en la minería, la nuestra, ¿no? Ya se puede ver, digamos, el hecho de que tenía una economía basada, por ejemplo, en el tema del estaño, ¿no? Una economía que se basó en el tema de la plata, ¿no? Una economía que también está basada en términos de otros elementos, sí, tal vez no tan conocidos como, por ejemplo, el boro, ¿no? Pero que tienen tremenda importancia y que donde este tema de la industria minera es importante para nosotros, ¿no? Y actualmente el tema del litio, es otro mineral con las cuales nos ha favorecido, ¿no? En nuestra existencia, ¿no? O sea, en nuestro desarrollo, vida como país, ¿no? Entonces, ahí tienen, digamos, como que la minería sí es una actividad realmente muy, muy importante y a muchos países, digo, países de avanzada, desarrollados, les interesa el tema de la industria minera para tener cierto tipo de exclusividades. Entonces, bueno, entonces allí tienen, digamos, cómo, digamos, se sigue buscando este tipo de fuentes, ¿no? Tipo de fuentes de números aleatorios, números puros, ¿ya? Otra forma
de contar con números aleatorios, ¿no? Es justamente, ¿sí? La adquisición de los mismos, ¿no? De números y aleatorios, ¿sí? La adquisición de números aleatorios. O sea, ¿con esto a qué me refiero? Me refiero en realidad a la compra, ya, a la compra. Y si hay compra es porque alguien vende, ¿no? Entonces, en la venta, sí, aparece o destaca una empresa que se llama la empresa RAM. Tal vez han escuchado de esta empresa. ¿Han escuchado? RAM. ¿Qué dice Jair? ¿Usted habrá escuchado de esta empresa? Jair. Jair está en clase. Como no está en clase, entonces lo vamos a mandar nomás a salita para que esté tranquilo. Ya. Vayamos con Gonzalo. ¿Qué dice Gonzalo?
Estábamos acá. Entonces, decir, ¿no? Que, que otra forma de obtener números aleatorios es comprarlos, ¿no? Sí, es comprarlos. Y si hay quien compra, también hay quien vende. Ahí, entre quienes venden, por ejemplo, está justamente esta empresa, ya, denominada empresa RAM, ¿ya? Y preguntaba, ¿no? Si alguien, por ejemplo, ha visto alguna vez, si este término de RAM, y estaban pidiendo su participación. ¿Qué dice, por ejemplo, a ver, Kevin Calani, que alguna vez vio ese término? Eh, Nunca ingeniero vi el que Perdón, a ver un poquito más fuerte, por utiliza favor. los cráteres. ¿Cómo indicas, Kevin? No vi, Nunca. Ya, nunca, nunca. a ver qué nos dice Melina Alcira. El término como tal lo he visto en algunos lenguajes de programación para generar números aleatorios, justamente. Exacto, exacto. ¿No es cierto? Entonces hace alusión en realidad a esta empresa, ¿ya? Entonces, algo como esto ha de ver usted. Uno como RAM mismo, ¿no es cierto? Y otro como RAM, ¿no? ¿Cierto? Sí, ingeniero. ¿Verdad? Bien se lo suele referir, ¿no es cierto?, en funciones como RAM, ¿no es cierto? O bien como random, ¿ya? Y en efecto sirve para generar números aleatorios, ¿no? Aunque, aunque si bien, digamos, aparecen en las bibliotecas de los diferentes lenguajes, sí se consideran que son eh, bastante ineficientes, deficientes respecto a la pureza de esta característica, ¿no? De este tipo de números denominados aleatorios, porque presentan cierto tipo de desviaciones, ¿no? ¿No? Entonces, se los considera no adecuados en realidad para estudios serios, por lo que en realidad también se acude a este tipo de empresas, ¿no? Para tener números certificados, ¿ya? Lo que pasa es que suele ser materia prima, ¿no es cierto?, para el trabajo de otras empresas, estos números aleatorios, ¿no? Empresas, centros de investigación que hacen cierto tipo de trabajo serio, ¿no? Entonces acuden a números certificados, ¿ya? Para, para poder llevar a cabo sus trabajos, ¿no? Entonces necesitan certificación, ¿no? ¿Quién la certifica? Pues también las empresas, ¿no? Las empresas. En este caso, la empresa RAN es quien certifica eso, ¿ya? Entonces, se llevan a cabo trabajos que cuestan millones y no pueden, digamos, simplemente tomar decisiones sobre elementos aleatorios no comprobados, no verificados, no certificados, no garantizados, ¿ya? Entonces, para eso es necesario alguien que te entregue un producto especializado. Y esta empresa es una empresa de ese tipo, ¿ya? Bien, eso.
¿ya? Y una tercera forma de obtención de estos números aleatorios, ¿no? Tercera forma de encontrar números aleatorios son justamente, sí, las denominadas relaciones de recurrencia, ¿ya? Relaciones de recurrencia, ¿ya? Entonces, ¿para qué son estas relaciones de recurrencia? Ya, esto era lo que estábamos viendo hace rato. ¿Qué son estas relaciones de recurrencia? Ya, hasta ahí. Hasta ahí quedó claro, ¿no ve? Lo previo, lo que hemos hablado previamente. Sí, Gracias, Dylan, por confirmar. Samuel, ¿qué dice Samuel? ¿Samuel? Bien. Eh, Johnny Ramírez, ¿qué tal? Sí, ¿Te entendió? sí, ¿Te entendió? sí. ¿Qué entendió, pero? Es que dije, no, no me carga la pantalla, no sé si es mi internet, estoy tratando de solucionar un rato. Bien. Estábamos con esto de las relaciones de recurrencia, ¿no? Entonces decía, y esta parte ya a manera de paso, porque de esto hemos hablado, ¿no ve? Ya, pero bien, ya, de todos modos, yo creo que ahora recién va a enganchar, digamos, esto que vimos hace rato. Ya decíamos, ¿no ve? Sí, en esta primera parte, ¿no es cierto? Sí, de que nos interesan los números aleatorios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son la forma más natural de expresar lo no determinista, que es una componente fundamental de la realidad, ¿no? La veracidad de una realidad viene determinada justamente, por decirlo así, ¿no? De esta parte no determinista, de esta parte aleatoria, de esta parte que tiene que ver con la incertidumbre y que se expresa naturalmente por los números aleatorios. Entonces, tenemos que tener, sin embargo, números aleatorios como tal, ¿ya? Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Buscamos en la naturaleza, porque tenemos que en la naturaleza tiene la forma más pura, ¿no es cierto? De este tipo de elementos, de números aleatorios. En los fenómenos los podemos encontrar. Los fenómenos naturales, la forma más pura de números aleatorios. Otro es adquirirlos, ¿no? De una empresa como RAM, ¿no? Que provee este tipo de elementos, de materia certificada, ¿no es cierto? Que son utilizados por industrias y centros de investigación. Y otra forma es acudir a relaciones de recurrencia, ¿no? Es decir, a fórmulas, ya estas relaciones son fórmulas, ¿no es cierto? Que me van a permitir contar con un conjunto de números aleatorios. Bien. Entonces, de esas relaciones de recurrencia es que vamos a hablar, ¿ya? Una de esas, bueno, estas relaciones de recurrencia, ¿sí? Tal como hemos indicado, ¿no es cierto? Son fórmulas. Al ser de recurrencia, ¿no es cierto? Son recurrencia, quiere decir que está vinculado, ¿no es cierto?, a ese concepto de recursividad, ¿no? De recursividad a ustedes les hablan en programación, ¿cierto? Sí, en las materias de programación, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? De fórmulas recursivas, ¿no es cierto?, que se programan, ¿ya? De eso estamos hablando. Hasta ahí. ¿Hemos enganchado? ¿Qué dice Jaime?
¿Qué dice Jaime? Jaime Cáceres. A ver, ¿qué nos dice Juliana? Sí, Inge. ¿Hasta ahí entendimos? Sí. ¿A usted en qué momento le han hablado de recursividad, Juliana? Mm, ¿De recursividad? Sí. ¿Cuándo le han hablado de recursividad? Es un concepto que siempre conocían, no creo. Mm, En sí, algún momento asimiló el concepto. ¿Cuándo? en la universidad. Ya, pero en alguna materia en específico. Elementos de programación. Sí, es cierto. Programación, elementos de programación, cierto. Es un concepto natural de la programación. Es un concepto inherente a la programación. Gracias, Juliana. ¿Ya? Entonces, es un concepto de programación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, bueno, hablamos de cuestiones programables, ¿no? Entonces, al hablar de relaciones de recurrencia, estamos haciendo referencia, ¿no es cierto?, a este concepto de recursividad, ¿no? Recursividad. ¿Ya? Entonces, es el concepto. Recursividad, si hablamos de relaciones, entonces las relaciones, ¿no es cierto?, se hacen fórmulas. Sí, la relación que pueden ir existiendo entre diferentes elementos, ¿no es cierto?, se convierten en fórmulas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos hablando de fórmulas, sí, fórmulas de recursividad o fórmulas recursivas, ¿no? Y como un concepto, ¿no es cierto?, este de fórmula recursiva que se vuelve programación, ¿no? Se vuelve programación. Ya, eso es lo cierto, que se vuelve programación. La unión de estos dos, ¿no es cierto?, se convierte en programa. ¿Listo? Entonces, sí, bueno, tenemos que hablar de estas relaciones de recurrencia. ¿Ya? Y estas relaciones de recurrencia como fórmulas, ¿no es cierto?, se presentan tres aspectos, ¿no? Están vinculadas a tres aspectos. Uno, a la misma fórmula en sí, ¿no? Uno, la misma fórmula en sí. Otro, los resultados que arroja la fórmula. ¿Ya? Es otro de los aspectos que tiene que ver, ¿no es cierto?, con estas relaciones de recurrencia. Es la misma, son los mismos resultados, ¿no? Entonces, como decía, la fórmula de los resultados, ¿no? Y otro aspecto, ¿no es cierto?, importante es el programa, ¿ya? Porque ahora esto se programa, ¿no? Entonces, veamos, ¿no es cierto?, que hay tres partes, digamos, dentro de estas relaciones de recurrencia. La fórmula en sí, sus resultados, ¿sí? Y el programa de la fórmula, ¿no? Entonces, de cara, digamos, justamente a estas tres partes que hacen a una relación de recurrencia, es que se tienen que determinar ciertas características de estas relaciones de recurrencia, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son esas propiedades? Vayamos a esas propiedades. Vamos a esas propiedades, ¿ya? Esas propiedades, ¿no es cierto?, serían, de cara a la fórmula, y pensando ya en la misma fórmula en sí, deberíamos, deberíamos ver de que estas sean fáciles, ¿sí? Sean fórmulas sencillas, fáciles, ¿sí? Sencillas. Ya es algo que esperamos de este tipo de, de relaciones de recurrencia, ¿no? Otras que, por ejemplo, también sean de rápido cálculo. Rápido cálculo. Que podemos hacer el cálculo rápido con estas relaciones, ¿no? ¿Sí? Otro, ¿qué esperamos? ¿Ya? Que sean fáciles de recordar, que se puedan recordar, ¿ya?
hasta, hasta la memoria. Se busca que sean sencillas, ¿no? Asimilables por la memoria, ¿ya? Entonces, buscamos que tengan esas propiedades, ¿ya? Pensando en la misma fórmula, ¿ya? Entonces, respecto, por ejemplo, del programa en sí, ¿qué es lo que buscamos del programa? ¿Sí? Hemos dicho, ¿no? Fórmula, resultados, programa. Estas características tomando en cuenta el elemento fórmula. Vayamos ahora al elemento programa. Vayamos al elemento programa. ¿Qué esperamos en el elemento programa? Para empezar, que sea programa. ¿Sí? ¿Por qué decía eso? Porque de repente, ¿no es cierto? ¿Sí? A veces los problemas no son programables. ¿Sí? Hay un grupo de problemas que hemos dicho, que indicaba, son denominados problemas NP. ¿Ya? Entonces, no todos es tan fácil de programar. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros buscamos es de que estas fórmulas sean, ¿sí? Programables, ¿ya? De que se puedan programar, que haya solución computable, ¿no? Para ser computable tiene que ser programable, ¿ya? Entonces, buscamos eso, ¿ya? Entonces, que se pueda programar. Otra de las características, ¿sí? En esta parte de la programación, ¿sí? En lo que corresponde a este elemento de programación, ¿ya? Es de que sea de consumo económico de recursos. De consumo económico de recursos. ¿Ya? Consumo económico de recursos. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de esto? Porque son, dijimos, programas recursivos. Programas recursivos se caracterizan por ser glotones de memoria y de procesador, monopolizadores de procesador. Entonces, ¿no es cierto? Lo que procuramos es que sean, ¿no es cierto?, económicas respecto del consumo de recursos. ¿Mm? ¿Qué tipo de recursos? Haremos eso. Recursos de cómputo, ¿no? Recursos de cómputo. ¿Ya? Bien. Entonces, eso de cara al programa. ¿Ya? Y otro aspecto, otra de las partes que nos importa, otro de esos elementos que hacen a los números aleatorios, ya, aquel que tiene que ver con los resultados. ¿Qué se espera de los resultados? Que sean reproducibles. ¿Ya? Si bien es un generador de números aleatorios, estas relaciones de recurrencia son generadores de números aleatorios, ¿ya? No quiere decir, ¿no es cierto?, que produzcan cualquier cosa, sino que bajo determinadas condiciones iniciales, ¿sí?, se pueda reproducir, ¿sí?, el fenómeno, se pueda reproducir el fenómeno, se pueda reproducir esos números, ¿no es cierto?, que son parte del fenómeno, esos números aleatorios, ¿ya? Es un aspecto importante. ¿Por qué? Porque decíamos no son sistemas descontrolados, simplemente son números, son sistemas, ¿no es cierto?, aleatorios, que representan la realidad y en la realidad, ¿no es cierto?, no, las cosas no son descontroladas, ¿sí? Por lo menos las cosas armoniosas no lo son. Entonces, la aleatoriedad es la reproducibilidad es una parte importante de los estudios de simulación. ¿Por qué? Porque nosotros a través de esa aleatoriedad, si pretendemos aún así, ¿no es cierto?, entender ciertos comportamientos, ¿sí? Identificar ciertos comportamientos, poder entender, decíamos, ¿no es cierto? Sí, poder entender, ¿no es cierto?, el comportamiento y la estructura de un sistema. Es parte de la definición, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser consecuentes con la definición y la reproducibilidad justamente es parte de ello. Es parte de del estudio de simulación consecuente,
¿no es cierto? Sí, con esta naturaleza, con la naturaleza propia, ¿no es cierto?, de la aleatoriedad, con lo que es, digamos, lo que son, digamos, los sistemas reales. Ya. Entonces, la reproducibilidad como tal es una, es una característica, ¿no es cierto?, de los resultados que arrojan estos generadores. Otro, 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 otro concepto es el de eh, periodo, periodo, periodo en el escolar. Ya, es propio, digamos, de este tipo de relaciones. Tal vez en este momento no sea muy comprendido esta característica, pero con los ejercicios ya se van a dar cuenta de ello, ya, de lo que, de esta probabilidad. Pero en realidad se refiere, lo voy a decir así, ya, al número de resultados que arroja, sí, este tipo de relaciones, ya. Mientras más, mientras más resultados arroje, mejor, ya, es lo que diría, ya. Mientras más resultados arroje, mejor, ya. Entonces, si decimos mientras más resultados arroje, me estoy refiriendo justamente a este adjetivo, ¿no es cierto?, que acompaña al término periodo, claro, ¿no? O sea, mientras más resultados, mejor, ¿ya? Y otras dos propiedades, ¿sí?, que en realidad están justamente también vinculadas a los conceptos o a los principios de las estadísticas, que son independencia, ¿sí? Y otro, uniformidad, ¿ya? Entonces, sí, la independencia y la uniformidad también son otras propiedades deseables de los resultados que arrojan estas relaciones de recurrencia, estas fórmulas, ¿ya? Entonces, ¿ya? De estas dos propiedades, de estos dos principios, nos vamos a dedicar en un apartado específico para esto, que es el siguiente capítulo, ya en el capítulo 3. En el capítulo 3 hablamos de pruebas estadísticas, ¿no? Y allí vamos a hacer referencia especial justamente al cumplimiento de estas dos propiedades, de estos dos principios estadísticos que deberían cumplir los resultados que arrojan estos generadores congruenciales, ¿ya? O esas relaciones de recurrencia que son motivo de nuestro estudio en este capítulo. Hasta ahí, ¿nos hemos entendido? Mauricio, Mauricio Ortega. Mauricio Ortega, no lo escucho, Mauricio.